En una cueva del desierto chino, un mercader enterró 800 cartas. No las quemó, no las destruyó, las enterró como quien entierra un secreto que no puede morir. Esas cartas sobrevivieron 1400 años. Cuando las encontraron, describían un mundo que ninguna escuela había enseñado jamás, un pueblo que controló el comercio entre Roma y China durante 8 siglos sin ejército propio, sin rey, y sin que nadie supiera cómo se llamaban. Los sogdianos no aparecen en ningún mapa que te hayan mostrado, pero sin ellos, la seda no habría llegado a Roma, el budismo no habría llegado a China, y el alfabeto que usas tú ahora mismo tendría una forma completamente diferente. Lo que borraron de la historia no fue su nombre, fue la razón por la que los borraron. El contrato tenía 3 firmas, una en sogdiano, una en chino, una en una lengua que ningún funcionario de la aduana podía leer, pero que todos reconocían. El sello de un hombre cuya palabra valía más que cualquier ejército. Nanai Dat no era soldado. No tenía título. No respondía ante ningún rey. Y sin embargo, en el año 618, era él quien decidía qué mercancías cruzaban el desierto de Taklamakan, qué precio pagaba la seda antes de llegar a Bizancio, y qué ciudades prosperaban o morían en el camino. Samarcanda, en ese momento, no era una ciudad, era un mecanismo. Sus calles no las construyeron soldados ni sacerdotes, las construyeron mercaderes que entendían algo que ningún imperio había comprendido todavía. El poder no estaba en conquistar la ruta, estaba en ser indispensable. Los sogdianos llevaban 8 siglos perfeccionando esa lógica. Cuando Alejandro de Macedonia tomó Samarcanda en el año 329, antes de la era común, encontró algo que no esperaba. Una ciudad que no resistió, porque no necesitaba resistir. Los sogdianos simplemente siguieron comerciando. Con los griegos ahora. El conquistador cambiaba. La red permanecía. Eso era el secreto que nadie había escrito en ningún tratado militar. Los sogdianos eran invencibles, precisamente porque nunca intentaban ganar. Pero Nanai Dat, esa mañana, estaba mirando un documento que rompía esa lógica por primera vez en generaciones. Era una carta, llegada desde el este, escrita por uno de sus agentes en la frontera con China. El papel era sogdiano, fabricado en los talleres de la ciudad. Pero el tono era diferente. No era una carta de negocios, era una advertencia. Un general llamado An Lushan estaba reclutando mercaderes, no para comerciar, para financiar una campaña militar que la carta no nombraba directamente, pero que Nanai Dat reconoció de inmediato. Y el general no pedía apoyo, lo exigía. Nanai Dat dobló la carta, la guardó en el interior de su túnica, junto a los otros contratos del día. Esa tarde firmó 3 acuerdos más, uno con un representante de la corte Tang, uno con un comerciante árabe recién llegado de Merv, uno con un mensajero kitán cuyo nombre ni siquiera preguntó. Los 3 contratos serían honrados. Eso era lo que hacía un sogdiano, mantener la red funcional sin importar quién estuviera en guerra con quién. Lo que Nanai Dat no podía saber era que la carta guardada en su túnica no era el principio de un problema, era el final de un mundo. La red sogdiana no dependía de ningún rey, pero dependía de algo más frágil que cualquier rey, que todos los imperios que la rodeaban tuvieran más interés en comerciar que en destruir. Durante 8 siglos esa condición se cumplió. Los persas querían seda, los chinos querían caballos, los romanos querían especias, y los sogdianos estaban en el centro exacto de todos esos deseos, hablando todos esos idiomas, firmando todos esos contratos. Pero había una grieta en ese sistema, una grieta que existía desde el principio y que nadie había querido ver. La neutralidad solo funciona mientras los 2 lados la respetan. En el momento en que uno de ellos decide que necesita más que comercio, la red deja de ser neutral. Y una red que deja de ser neutral, deja de ser una red.
se convierte en un objetivo. Los sogdianos habían sobrevivido a Alejandro, a los partos y a los hunos. Cada vez que un nuevo poder llegaba, ellos aparecían al día siguiente con contratos en el idioma del nuevo amo. Habían convertido la adaptación en algo tan continuo que ya no parecía adaptación, parecía destino. Pero ninguno de esos conquistadores había salido de sus propias filas. An-Lushan era sogdiano. No era un enemigo externo que podía ser absorbido. Era el producto exacto de lo que los sogdianos habían construido. Un hombre formado para moverse entre dos mundos, con tanta fluidez, que uno ya no le era suficiente. Lo habían formado para ser un puente. Y los puentes, cuando eligen un lado, se convierten en la primera víctima del río. Esa noche, en algún lugar entre Samarcanda y la frontera china, An-Lushan tomaba una decisión. No lo sabía, o quizás sí lo sabía y ya no le importaba. La pregunta que los documentos no resuelven es esta. ¿Actuó An-Lushan a pesar de ser sogdiano, o precisamente por serlo? La corte del emperador Xuanzong era el lugar más sofisticado del mundo conocido en el año 755. Poetas, pintores, músicos, jardines diseñados durante décadas, una burocracia de 100.000 funcionarios que clasificaba el talento por examen, no por sangre. La dinastía Tang había construido algo que ningún imperio anterior había logrado, un estado que se reproducía a sí mismo por mérito, y en el centro exacto de esa corte, el hombre más poderoso después del emperador no era un mandarín, no era un poeta, era un general corpulento y ruidoso, que no hablaba chino con acento de corte y que había nacido en la frontera entre dos mundos. An-Lushan tenía 42 años. Controlaba 3 comandancias militares del noreste. 200.000 soldados respondían a su nombre. El emperador lo llamaba mi oso. La concubina imperial, Yang Guifei, lo había adoptado simbólicamente como hijo. En la corte Tang, An-Lushan era una rareza que nadie tomaba del todo en serio. Eso era exactamente lo que él necesitaba. Los registros Tang describen a An-Lushan como un hombre tosco que hacía reír al emperador con sus bailes torpes. Lo que esos mismos registros no explican es cómo ese hombre había construido, durante 20 años, la red de lealtades militares más sólida de la frontera norte. La rebelión comenzó en el 16º día del 11º mes del año 755. No hubo señales que la corte no hubiera ignorado de manera deliberada. 3 años antes, un funcionario llamado Zhang Yuling advirtió al emperador que An-Lushan era peligroso. El emperador lo destituyó a él. 2 años antes, otro oficial presentó evidencia de preparativos militares irregulares en el noreste. El informe fue archivado sin respuesta. La corte veía en An-Lushan lo que quería ver: un bárbaro útil, entretenido, inofensivo. La mañana que cruzó la frontera con sus tropas, la capital tardó 11 días en creerlo. An-Lushan avanzó hacia el sur a una velocidad que los generales Tang no podían explicar. No porque sus soldados fueran superiores, sino porque conocía el sistema desde adentro. Sabía qué comandantes podían ser comprados. Sabía qué rutas de suministro existían solo en los registros imperiales. Sabía dónde estaban las guarniciones reales y dónde estaban únicamente en el papel. Luoyang cayó en menos de 40 días. Chang'an cayó después. El emperador Xuanzong huyó hacia el suroeste con su corte reducida a unos pocos centenares de personas. En el camino, sus propios guardias le exigieron la ejecución de Yang Guifei. El hombre que había construido medio siglo de esplendor, Tang accedió. No tenía elección. Lo que ningún libro de historia occidental menciona es esto. La rebelión de An-Lushan no fue una invasión extranjera. Fue una guerra civil liderada por un hombre que era, simultáneamente, el producto más perfecto y la contradicción más profunda del sistema Tang. An-Lushan no odiaba a China. La había absorbido tan completamente
que quería ser su centro, no su destructor. El problema era que el sistema Tang no tenía espacio para eso. Un hombre de frontera no podía alcanzar el trono. La estructura lo impedía. Así que An Lushan construyó su propio trono. Lo llamó Gran Yan. Duró 8 años. La rebelión que comenzó con él continuó bajo su hijo después de que sus propios sirvientes lo asesinaran en el año 757. El conflicto no terminó hasta el año 763. 36 millones de personas. Esa es la cifra que los censos Tang registran antes y después de la rebelión. No todos murieron. Muchos huyeron. Muchos dejaron de ser contados. Pero el número que desapareció de los registros en menos de 8 años es 36 millones. La dinastía Tang sobrevivió, pero el mundo que había construido no. Y en algún lugar al oeste, en las ciudades que An Lushan nunca llegó a ver, los mercaderes sogdianos seguían firmando contratos, seguían moviéndose entre imperios, seguían siendo lo que siempre habían sido, invisibles, imprescindibles, neutrales. Lo que nadie les dijo es que el hombre que acababa de fracturar China era uno de los suyos, y que cuando un sistema produce a su propio destructor, la neutralidad deja de ser una estrategia. Se convierte en una trampa. Tú llevas 2 partes creyendo que esta es la historia de un pueblo que desapareció. No lo es. Es la historia de un pueblo que desapareció a propósito. Y la diferencia entre las 2 versiones cambia todo lo que creías entender sobre cómo mueren las civilizaciones. Retrocede al año 751, 4 años antes de que An Lushan cruzara la frontera. Un lugar llamado el río Talas, en lo que hoy es Kazajistán. 2 ejércitos se encontraron allí. Las fuerzas de la dinastía Tang por un lado, el califato abasí por el otro. La batalla duró 5 días. Los Tang perdieron. Ese momento aparece en los libros como el instante en que el Islam llegó a Asia Central. Lo que los libros no dicen es lo que ocurrió en el campamento sogdiano esa misma noche. Porque había un campamento sogdiano. Los mercaderes de Samarcanda y de Taskent y de Bujará llevaban décadas operando en los márgenes exactos de esa frontera. No luchaban por ninguno de los 2 bandos. Comerciaban con ambos. Y la noche en que el ejército Tang comenzó su retirada, los líderes comerciales sogdianos convocaron una reunión que ninguna fuente árabe ni china menciona directamente, pero cuyos efectos son legibles en los documentos que vinieron después. En menos de una generación, los sogdianos adoptaron el Islam, no porque los obligaran, no porque los conquistaran, porque lo calcularon. Los registros muestran algo que desafía la narrativa de conquista que todos aprendimos. En las ciudades sogdianas del siglo VIII, la conversión fue gradual, negociada, y en muchos casos iniciada por los propios mercaderes antes de que ningún gobernador árabe lo exigiera. Cambiaron el nombre de sus dioses, mantuvieron sus rutas, siguieron firmando contratos en sogdiano, aunque la lengua oficial fuera ahora el árabe. La red no cayó, mutó. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque esa misma capacidad de mutación, que durante siglos había sido la fortaleza sogdiana, estaba produciendo un efecto que ningún mercader de Samarcanda habría elegido conscientemente. Cuando una cultura se adapta con suficiente velocidad y suficiente completitud, llega un punto en que ya no se adapta, se disuelve. Y la diferencia entre los 2 procesos es invisible desde adentro. Los sogdianos no fueron destruidos por los árabes, ni por los chinos, ni por los turcos que comenzaban a moverse desde el norte. Fueron absorbidos por todos ellos simultáneamente, con tanta eficacia que en el año 900 ya era casi imposible distinguir a un mercader sogdiano de un mercader persa islamizado. Las lenguas se mezclaron, los apellidos cambiaron, los rituales zoroástricos que habían sobrevivido a Alejandro y a los partos cedieron no ante la espada, sino ante la conveniencia cotidiana.
Su escritura sobrevivió de una forma que ninguno de ellos habría reconocido. El alfabeto sogdiano viajó hacia el este a través de las redes comerciales. Lo adoptaron los uigures. De los uigures pasó a los mongoles. De los mongoles al manchú. Una línea directa, sin interrupciones, desde los escribas de Samarcanda del siglo III hasta los documentos imperiales de la dinastía Qing en el siglo XIX. Los sogdianos desaparecieron. Su manera de escribir gobernó Asia durante 17 siglos. Ahora cierra el segundo hilo. An Lushan no fue una traición al mundo sogdiano. Fue su consecuencia lógica. Un sistema construido sobre la fluidez de identidad, sobre la capacidad de ser simultáneamente persa y chino, y griego y árabe, producía inevitablemente hombres que no sabían dónde terminaban y dónde comenzaba el mundo que los rodeaba. An Lushan no eligió destruir la red sogdiana. La red sogdiana lo había formado tan bien que ya no podía contenerse dentro de ningún límite que ella misma le hubiera enseñado a cruzar. Pero hay algo en la parte 1 que todavía no has entendido. Nana-Idat y su carta. El mercader que guardó el documento en su túnica y siguió firmando contratos como si nada hubiera cambiado. Lo que esa mañana en Samarcanda no era el inicio de la rebelión de An Lushan. Era algo anterior, algo que lo hacía posible, y lo que revela sobre cómo terminaron realmente los sogdianos no tiene nada que ver con ningún ejército. La carta que Nana-Idat guardó en su túnica no hablaba de An Lushan, hablaba de agua, específicamente de un sistema de canales al norte de Bujará que llevaba 3 temporadas, produciendo menos de lo que los registros indicaban. No era un problema militar, no era una rebelión, era un informe técnico sobre el deterioro de una red de irrigación que tenía 700 años de antigüedad y que nadie había reparado de forma sistemática en las últimas 4 generaciones. Eso era lo que el agente fronterizo de Nana-Idat había considerado suficientemente urgente para enviar por correo sogdiano, el sistema más rápido de transmisión de información del mundo conocido en ese momento. No la rebelión de un general, el estado de unos canales. Entiende lo que eso significa. Los sogdianos habían construido su civilización en una de las zonas más áridas del planeta. El valle de Zerabshan, donde se levantaba Samarcanda, no era fértil por naturaleza, era fértil por ingeniería. Siglos de trabajo acumulado habían convertido el desierto en jardín mediante un sistema de distribución de agua tan complejo y tan interdependiente que el fallo de un canal no afectaba solo a los campos que regaba directamente, afectaba a todo lo que dependía de esos campos. Y en una red comercial todo dependía de todo. Sin agua no había cosecha, sin cosecha no había excedente, sin excedente no había comercio, sin comercio no había red, y sin red, Samarcanda era simplemente una ciudad en medio del desierto. Los sogdianos lo sabían. Por eso el informe viajó a la velocidad del correo urgente. Lo que no pudieron calcular es que el problema que describía la carta no era reparable. No porque la tecnología no existiera, sino porque la estructura política que había mantenido esos canales durante 700 años estaba fragmentándose exactamente en el mismo momento en que An Lushan fracturaba el eje oriental de la red. Por el oeste, el califato abasí reorganizaba las prioridades de irrigación según criterios que no incluían las necesidades de los mercaderes de Samarcanda. Por el norte, los primeros movimientos turcos desplazaban poblaciones que durante generaciones habían mantenido los tramos más vulnerables del sistema. Nadie destruyó los canales, nadie ordenó su abandono. Simplemente dejaron de ser responsabilidad de alguien concreto. Y lo que no es responsabilidad de nadie se deteriora a la velocidad exacta en que deja de ser conveniente repararlo. En el año 751, cuando los árabes derrotaron a los Tang en el río Talas, los historiadores registraron el cambio de poder político. Nadie registró el estado de los canales en ese momento.
pero los datos arqueológicos que los equipos soviéticos excavaron en Uzbekistán durante el siglo XX muestran algo que los documentos escritos nunca mencionan: el abandono progresivo de asentamientos rurales en el entorno de Samarcanda comenzó no en el siglo XIII con los mongoles, sino en el siglo VIII. 100 años antes de Genghis Khan, el territorio que sostenía la red sogdiana ya estaba encogiéndose. La rebelión de An-Lushan cerró el eje oriental. El deterioro hidráulico cerraba el eje occidental. Y en el centro, los mercaderes sogdianos seguían firmando contratos en 3 idiomas, adaptándose con la eficacia que los había mantenido vivos durante 8 siglos, sin ver que esta vez la amenaza no venía de ninguna dirección concreta, venía de todas. Cuando Genghis Khan tomó Samarcanda en el año 1220, encontró una ciudad que todavía era rica, pero que ya no era el centro de nada. Las rutas habían migrado. Los capitales humanos habían emigrado. La red que Nanai Dat había sostenido con sus contratos en 3 idiomas llevaba 400 años reemplazándose a sí misma con versiones menos sogdianas y más persas, más turcas, más árabes, hasta que el nombre ya no correspondía a ninguna realidad reconocible. Los mongoles no destruyeron la civilización sogdiana, destruyeron su tumba. Lo que quedaba en Samarcanda en el año 1220 era la forma exterior de algo que había dejado de existir como entidad coherente en algún momento del siglo IX. La arquitectura permanecía, los mercados funcionaban, los canales, los que todavía operaban, seguían distribuyendo agua, pero el sistema de pensamiento que había producido contratos en 3 idiomas, que había convertido la neutralidad en tecnología, que había transmitido su alfabeto a través de las estepas hasta el corazón de China, ese sistema había completado su disolución mucho antes de que llegara el primer jinete mongol. Nanai Dat dobló la carta sobre los canales y la guardó en su túnica. Firmó 3 contratos más esa tarde, y en ese gesto exacto, en esa capacidad de seguir funcionando mientras el fundamento se erosionaba, está la respuesta a la pregunta que llevas 4 partes intentando formular, pero todavía no la tienes completa, porque hay algo en las 800 cartas enterradas en esa cueva del desierto chino que cambia el significado de todo lo que acabas de entender. Las 800 cartas no las enterró un mercader que huía, las enterró un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El lugar es una cueva en la roca de Mugh, en las montañas de Tayikistán. El año es aproximadamente el 722. Las fuerzas árabes avanzan hacia Samarcanda y el último príncipe sogdiano, un hombre llamado Dewastich, ha reunido todo lo que puede transportar y ha subido a las montañas con sus seguidores. Los documentos que enterró no son registros de emergencia, son un archivo, contratos comerciales, correspondencia diplomática, cartas personales, documentos legales en sogdiano, en árabe, en chino, todo organizado, todo conservado con cuidado deliberado. Dewastich no estaba huyendo del presente, estaba preservando el pasado para alguien que todavía no había nacido. Los árabes lo capturaron 3 meses después. Lo que ocurrió con él después de su captura, los documentos lo registran con una sola frase, y luego silencio. Pero las cartas permanecieron en la roca de Mugh durante 1200 años hasta que un cazador tayiko las encontró en el año 1933 y las entregó a las autoridades soviéticas, que las estudiaron durante décadas sin publicar la mayoría de sus conclusiones, hasta el colapso de la Unión Soviética. Ahora regresa al Huk, a la imagen con la que todo comenzó, un mercader enterrando cartas en el desierto, una acción que describiste como la de alguien que esconde un secreto que no puede morir. Pero lo que Dewastich enterró no era un secreto, era un testimonio. Y la diferencia entre las 2 palabras es la diferencia entre una civilización que colapsa y una civilización que elige cómo ser recordada, porque los sogdianos sabían lo que estaba ocurriendo.
No al nivel de Dewastich solamente, al nivel del sistema entero. Las cartas más antiguas del archivo de Muk son anteriores a la conquista árabe, en décadas. Son cartas de mercaderes que describen el deterioro de las rutas, el desplazamiento de los centros de poder, la migración lenta pero legible de los flujos comerciales hacia nuevas configuraciones que no tenían a Samarcanda en el centro. Hombres que seguían firmando contratos, que seguían operando la red con la eficiencia de siempre, y que al mismo tiempo escribían a sus colegas con una precisión que no dejaba espacio para el autoengaño. Sabían que el mundo que habían construido se estaba cerrando, y eligieron transmitir su manera de pensar en lugar de intentar detener lo que no podía detenerse. Eso es lo que ninguna historia de civilizaciones colapsadas explica correctamente, porque el marco con el que aprendemos a leer el fin de una civilización es siempre el mismo: conquista, destrucción, desaparición. Un poder externo que aplasta. Un momento de ruptura. Un antes y un después. Los sogdianos no caben en ese marco, y por eso no aparecen en los libros que usaste en la escuela. Su desaparición no fue una derrota. Fue una transmisión, el alfabeto que viajó hacia los uigures, y de los uigures a los mongoles, no viajó por accidente. Los mercaderes sogdianos que adoptaron el Islam antes de que ningún gobernador árabe lo exigiera, no lo hicieron por miedo. Lo hicieron porque entendían que la red era más importante que el nombre de la red, que el sistema de pensamiento que habían construido durante 8 siglos podía sobrevivir dentro de cualquier contenedor cultural si alguien tomaba la decisión de transmitirlo con suficiente deliberación. Dewastich enterró las cartas porque sabía que alguien las encontraría. No en 10 años, no en 50. En algún momento en que el mundo que las había producido ya no existiera en ninguna forma reconocible, pero en que las preguntas que respondían seguirían siendo exactamente las mismas. ¿Cómo mueve un pueblo sin ejército más mercancía que cualquier imperio con uno? ¿Cómo se construye una red que sobrevive a todos los poderes que intenta controlarla? ¿Cómo se transmite una manera de pensar a través de la disolución deliberada de la forma exterior que la contenía? Ahora vuelve a la parte 1. Ananaidat firmando contratos en 3 idiomas esa mañana en Samarcanda. A la carta sobre los canales que guardó en su túnica, sin cambiar nada de lo que estaba haciendo. Lo que parecía resignación no era resignación. Era la misma lógica que había mantenido a los sogdianos operativos durante 8 siglos, aplicada al problema más difícil que ese sistema había enfrentado jamás. No puedes detener el deterioro de los canales. No puedes contener a un hombre como An-Lushan una vez que el sistema que lo formó ya no puede contenerse a sí mismo. No puedes ganar una guerra contra la erosión simultánea de todos tus ejes de sustentación. Pero puedes firmar 3 contratos más esa tarde. Puedes organizar el archivo antes de subir a la montaña. Puedes transmitir el alfabeto antes de que el nombre de quien lo creó se pierda en la adaptación. La civilización sogdiana no desapareció porque sus enemigos fueran más fuertes. Desapareció porque sus herederos fueron más eficaces. Y la pregunta que Dewastich dejó enterrada en la roca de Muk, la que los académicos soviéticos retrasaron durante décadas y la que los libros de historia occidentales todavía no han resuelto, no es por qué los sogdianos desaparecieron. Es quién decidió que debían ser olvidados. Y por qué esa decisión le convenía exactamente a los mismos poderes que hoy escriben la historia que tú aprendiste.